Entre los años de 1924 y 1929, los científicos Alexander Oparin y John Haldane plantearon la teoría físico-química del origen de la vida. Aunque Oparin, un bioquímico ruso, y Haldane, un biólogo inglés, trabajaron en esta teoría por separado, al final llegaron a conclusiones muy semejantes. En la actualidad, la teoría físico-química es la más aceptada por los científicos. En ella se explica el origen de la vida a partir de una evolución química y de los fenómenos físicos de la materia. Asimismo, esta teoría se basó en estudios geológicos, paleontológicos y bioquímicos. Entre las aportaciones a los trabajos de Oparin y Haldane destaca la labor del farmacéutico mexicano Alfonso Herrera, quien realizó estudios sobre el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Entre las obras más destacadas de Alfonso Herrera se encuentra Biología y Plasmogenia, un libro que en su tiempo fue traducido al francés. De hecho, al profesor Herrera se le considera como el creador de la plasmogenia, ciencia que estudiaba el origen del protoplasma, es decir, el origen de la vida. Sus estudios fueron publicados en México y en el extranjero y sirvieron de base tanto a Oparin como a Haldane para desarrollar su teoría. De acuerdo con la teoría físico-química, hace unos 5.000 millones de años, la Tierra acababa de formarse a partir de una nube de gas de hidrógeno. De manera simultánea a la formación de la Tierra, se originaron el Sol y los demás planetas del Sistema Solar. Al principio, la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los grandes océanos primitivos. En aquel entonces, la atmósfera de la Tierra era muy diferente a la actual. Predominaban en ella el vapor de agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el hidrógeno. A diferencia de lo que sucede en nuestros días, en esa fase inicial, todo tipo de radiaciones solares llegaban a nuestro planeta, desde los rayos ultravioleta hasta los infrarrojos. Además, había una gran cantidad de erupciones volcánicas y mucha energía producida por los rayos y los truenos. En los océanos primitivos llenos de elementos y compuestos inorgánicos comenzó la evolución bioquímica. Esta evolución consistió en la síntesis de los primeros compuestos orgánicos, entre los cuales se encontraban carbohidratos, lípidos e inclusive aminoácidos. Las altas temperaturas en el agua de los océanos facilitaron el medio adecuado para que las moléculas orgánicas evolucionaran. Durante millones y millones de años, estas sustancias se combinaron químicamente entre sí. Algunas de ellas se unieron formando sustancias más complejas. Como resultado del proceso evolutivo, las sustancias complejas quedaron delimitadas por una membrana. Fue entonces cuando comenzaron a darse procesos especializados. A estas sustancias delimitadas por una membrana, Oparin les llamó protobiontes. La existencia de los protobiontes se prolongó por millones de años. Con el paso del tiempo, adquirieron características propias de los seres vivos y empezaron a realizar funciones como la nutrición y la excreción. Asimismo, comenzaron a reproducirse, lo que implica la aparición de los ácidos nucleicos, portadores de la información genética. Evolutivamente, los protobiontes antecedieron a las primeras células simples y sencillas, que surgieron miles de años después. Se cree que los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra eran muy semejantes a las bacterias. Estos seres primigenios, extremadamente sencillos, fueron evolucionando y formaron seres más complejos, hasta llegar a integrar organismos pluricelulares. En 1953, los químicos estadounidenses Stanley Miller y Harold Urey intentaron reproducir en un laboratorio las condiciones sugeridas por Oparin y Haldane en su teoría. Miller y Urey crearon un aparato en el cual reprodujeron las condiciones de la Tierra primitiva planteadas por la teoría físico-química del origen de la vida.
El aparato consistía en varios recipientes conectados entre sí. Con el fin de recrear las condiciones de la atmósfera primigenia de la Tierra, colocaron en los recipientes 2 electrodos: agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Mediante los electrodos produjeron descargas eléctricas que hacían saltar chispas semejantes a las generadas por los relámpagos. El agua, que simulaba los océanos primitivos, fue llevada al punto de ebullición. En ella se introdujeron una multitud de moléculas inorgánicas a partir de las cuales debían formarse seres vivos simples y sencillos. El experimento se prolongó durante varias semanas. Los científicos advirtieron que en el agua y en las paredes de los recipientes se habían acumulado algunas sustancias. Al analizarlas, Miller y Urey se dieron cuenta de que se trataba de varios compuestos orgánicos, entre ellos 4 aminoácidos diferentes, los cuales intervienen en la formación de las proteínas. Con su experimento, los científicos estadounidenses lograron comprobar que a partir de los compuestos inorgánicos se formaban compuestos orgánicos. De este modo, abrieron el camino para demostrar que la evolución prebiológica, tal y como la plantearon Oparin y Haldane, era posible. Desde entonces, se han realizado experimentos parecidos a los de Miller y Urey, pero variando las cantidades y los tipos de gases. Asimismo, en algunos experimentos se han empleado fuentes diversas de energía como los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta procedentes del Sol. La mayoría de estos experimentos obtuvieron una gran diversidad de compuestos orgánicos que forman parte de los seres vivos. De esta manera, ha quedado parcialmente comprobada la teoría de Alexander Oparin y de John Haldane. Los experimentos realizados para comprobar la teoría físico-química han logrado demostrar que es factible que el origen de la vida haya sido tal y como lo expusieron Oparin y Haldane. Sin embargo, debido al amplio periodo de tiempo que abarcó el proceso del surgimiento de la vida en la Tierra, resulta imposible reproducirlo en su totalidad dentro de los laboratorios. Pensemos simplemente que este proceso se extendió a lo largo de millones de años. El obstáculo del tiempo ha puesto a los científicos frente a un difícil escenario, pues tal vez nunca se llegue a conocer cómo se formaron los primeros organismos que habitaron nuestro planeta. A pesar de este inconveniente, la teoría físico-química ha permitido dibujar una imagen bastante cercana a lo que pudo haber sido el génesis de la vida en nuestro planeta.